Bienvenidos otra vez a Voces por la Naturaleza, un programa para sentirnos orgullosos de las maravillas naturales que tenemos en Venezuela, informarnos sobre ellas y, por supuesto, destacar proyectos enfocados en su conservación. Soy Emi Miyazawa y hoy estaremos conversando sobre un grupo de especies bastante amplio, las abejas. Y digo amplio porque en el mundo se han descrito más de 20.000 especies de abejas. Lo que pasa es que cuando hablamos de ellas solo se nos viene a la mente la abeja común, la Apis mellifera, que es la más conocida. Pero ciertamente la diversidad de abejas es inmensa. Hay abejas negras, rojizas, con patrones de rayas, con colores metálicos. Algunas son diminutas. Es más, algunas ni siquiera tienen colmenas. Como muchos deben saber, la polinización es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que realizan las abejas. Este proceso ocurre cuando las abejas visitan flores en busca de néctar y polen, llevando granos de polen de una flor a otra, lo que permite que la fecundación de las plantas y por ende la formación de frutos y semillas. Las abejas tienen adaptaciones únicas para realizar esta tarea. Por ejemplo, su cuerpo está cubierto de pelos que atrapan el polen, y algunas especies desarrollan estructuras especializadas en sus patas, como una especie de cesta para transportar el polen. Otras especies hacen vibraciones que liberan el polen de la flor. Lo cierto es que hay muchas adaptaciones diferentes debido a la gran diversidad de este grupo. Todo esto nos va dando entonces una idea también de que existe una relación entre las abejas y las frutas y las verduras que nosotros consumimos. De hecho, los estudios indican que alrededor del 75% de los cultivos alimentarios dependen en cierta medida de los polinizadores. Básicamente, sin abejas y otros polinizadores se podría poner en riesgo la seguridad alimentaria global, imagínense. Pero por supuesto, su impacto no tiene que ver solamente con los alimentos, sino que su presencia es necesaria para la preservación de la biodiversidad. Las abejas polinizan plantas que crean hábitat para otras especies de fauna. Así que también menos polinizadores pues implica también menos biodiversidad. Como se están dando cuenta, pues este tema tiene muchísima tela para cortar. Y como siempre tenemos un invitado de lujo para hablar sobre este tema. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. Hoy nos acompaña en el estudio Pablo Alejandro Pérez, biólogo y coordinador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, enfocado en la conservación de abejas nativas de la Gran Caracas. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, Pablo, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, espero que disfruten mucho el programa. Seguramente, vamos a aprender muchísimo sobre las abejas. En la introducción yo estaba hablando sobre la grandísima importancia que tienen las abejas tanto para temas de alimentación como para la biodiversidad. En nuestro país, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan las abejas? Oye, en el país no ocurre como en muchos de los países del norte global, que está la abeja Apis mellifera, que es la abeja que uno imagina que es la abeja, pero realmente es una dentro de 20.000 especies. Bueno, esa abeja está aquí desde hace más de 200 años y no está en peligro, de hecho no es vulnerable. Sí es importante ecológicamente y hay que cuidarla, pero las abejas que están con grados de vulnerabilidad son las abejas nativas, que serían las abejas sin aguijón, las abejas del género Meliponini. Son abejas que ponen la miel en potes en vez de hexágonos. Ellos hacen unos tanquecitos que son unas ánforas. Bueno, dentro de ese grupo de abejas, que hay muchísimas en el país, se espera que haya más de 200, se han identificado al menos 80, más de 200, y se han identificado al menos 80. Se espera que, hay como dos géneros que se ven que están vulnerables, porque la gente que las cría y los agricultores, la gente que vive en el campo, ya hay algunas que no las ven, que hace mucho tiempo que no las ven. Entonces estamos hablando de la abeja la guanota, que es una abeja que era muy abundante en el llano, la abeja erica, que es una abeja del bosque seco, que también era muy abundante y ahora es rara. Y luego están las abejas que estaban en el suelo, que son las geotrigonas, que nosotros le decimos pegones, pero pegones le decimos a varias especies, son más de 6 especies a las que le decimos pegones, pero ese tipo de pegón del piso se ha vuelto raro también. Entonces son el grupo del género Melipona y las geotrigonas, que son difíciles de encontrar. Y la amenaza son los castradores, que es una práctica tradicional. Castradores es la práctica de buscar miel en el campo, en el monte. Okay. Entonces va una persona y busca a las abejas, las sigue, de hecho son muy habilidosos, las escuchan,
Incluso hay algunos que saben, dependiendo del sonido, qué tipo de abeja es. Y siguen la colmena, ellos triangulan, dependiendo de la dirección que van, de la flor hacia donde ellas se regresan, triangulan donde está la colmena y la encuentran. Que es lo que uno hace también como biólogo para encontrar la colmena. Claro, Entonces claro. ellos buscan la colmena y la abren y se llevan la miel. Pero no lo hacen de manera sustentable, sino que abren toda la colmena y sacan todo. Ok. Y se muere la colmena. Y esa colmena no es como la Apis mellifera, que es la abeja que pica, sino esta colmena, la reina no vuela. Entonces las abejas pueden quedar por ahí acumuladas, pero no hay reina. Entonces si no hay reina, no se pueden reproducir y esa colmena queda condenada. Ok. Y por ejemplo, el tema de los pesticidas y eso en la agricultura Bueno, afecta. Hay un monitoreo continental del uso de los pesticidas. En Venezuela no se está haciendo. Ok. Entonces tenemos ese desfase, esa interrogante. Cuando uno está, yo estoy en varios grupos de apicultores de Venezuela, no hablamos de pérdida de colmenas por pesticidas. Pero cuando tú ves las zonas donde hay uso intensivo de pesticidas, son muy específicas. Uno trata de poner los apiarios en espacios lejanos a esos lugares. Entonces no hay tanto solapamiento. En los lugares donde ocurre ese problema con los pesticidas es como, por ejemplo, en Europa. Tú sales de la ciudad en Europa y empieza el campo inmediatamente. Aquí no ocurre eso. Aquí tú tienes el bosque entrando a la ciudad. Caracas está rodeada de zonas vegetales. Claro. No está Hay como un gradiente también. Es un gradiente, sí. Entonces no ocurre eso que ocurre en otros espacios de los pesticidas, aunque hay castradores que usan productos agroquímicos para echarle a las abejas y sacar la miel. Imagínate, entonces una miel con agroquímicos, la que te venden en la carretera. Dios mío. Eso es terrible porque es una miel contaminada, extraída, mal extraída, que puede estar contaminada también con bacterias, además de con veneno. Entonces una de las medidas que uno suele recomendar es no comprar miel a orilla de carretera con el corchito ese de tusa, porque esa colmena sufrió mucho. Esas abejas, esa miel son de abejas que sufrieron mucho y probablemente murieron. Ok, Entonces, ese es un buen dato, eso no lo sabíamos. Sí, eso es y bueno, y otra cosa que le pasa a las abejas acá es el robo. Muchos apicultores sufrimos de robo de colmenas. Entonces nos queman las colmenas para que se vayan las abejas y cuando ya salen las abejas van y recogen la miel y nos dejan sin apiario. Ay, Dios. Eso Ok. es terrible. De hecho, hay apicultores que después que les ha pasado eso tienen que retirarse un tiempo porque uno queda traumatizado, pero bueno, es una cosa que Claro, es no, totalmente. muy dura. Además que es una vocación. Los apicultores lo hacen muchas veces porque les gusta. Y los meliponicultores, que somos los que criamos las abejas sin aguijón, también es una vocación. Son artes distintas. La abeja apis es una abeja más, digamos que entre comillas, como ganado. Ok. Y las abejas nativas son fauna silvestre. Entonces uno está criando o haciendo aprovechamiento de la fauna silvestre. Entonces hay cosas que uno con la apis no puede hacer. O sea, seguramente muchísimas personas deben estar sorprendidas del tema de que hay abejas que no tienen aguijón. Y esto conecta un poco con lo otro que quería consultar y es el tema de cómo, o sea, ¿qué sabemos de las poblaciones en Caracas? ¿Hay mucha diversidad de abejas o están en amenaza? Bueno, fíjate, Caracas es una ciudad ideal. O sea, muchas de las ciudades del mundo que están en la vanguardia de construir espacios o ciudades verdes están tratando lo que ocurre naturalmente en la ciudad. O sea, Caracas es un valle grande con 3 vallecitos chiquitos que tiene zonas verdes entre los vallecitos chiquitos y zonas verdes al norte, al este y al oeste y al sur. Y a veces por falta de mantenimiento, que no cortamos los montes, que bueno, para alguien que estudia abejas como yo, es una maravilla, porque una de las medidas que se toman en estas ciudades es que no se corta el monte y dejan que el monte crezca, las abejas hagan su ciclo, las plantas hagan su ciclo y después lo podan. Y Caracas es ideal, uno lo ve por otras razones, no solo las abejas, uno ve que hay más loros que en muchas ciudades del mundo. Caracas la reconocieron como la ciudad con más citácidos del mundo, que a mí me impresionó. Parece que es una de las que tiene más tucucitos. Es probable que sea una de las que tenga más abejas. Hemos contabilizado 16 especies de abejas en la ciudad de Caracas. Y eso con el criterio que tiene que estar aledaño a una zona urbana o dentro de la zona urbana. Y hay abejas desde el centro de la ciudad, en la Plaza Bolívar, hay abejas. Y es la abeja samurita o angelita negra, que es como decir la abeja de Caracas. Ok. Es una abeja así, no puede ser más tropical, es de ojos verdes,
y color negro. Es una morena de ojos verdes. Bueno, atención los caraqueños, porque entonces tenemos que conocer un poco más sobre las abejas, ya que estamos en esta ciudad rodeado de abejas. Para los que apenas se unen a la conversación, estamos conversando el día de hoy sobre las abejas. En el estudio nos acompaña Pablo Alejandro Pérez, biólogo y coordinador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, enfocado en la conservación de las abejas nativas en la Gran Caracas. ¿Y cómo percibes entonces la relación de los caraqueños con las abejas? Porque mucha gente se asusta de que pican. Sí, bueno, la mayoría de la gente no conoce que hay otras abejas. Piensa que son mosquitas o que son otro tipo de insectos. Entonces, una de las cosas que hacemos es divulgación y se las enseñamos a los niños en las escuelas. Les damos a probar la miel, el polen, el propóleo. Y bueno, y lo que hacen es se impresionan. Y hay un gradiente. O sea, si tú empiezas a preguntar en el medio de la ciudad, hay mucho desconocimiento. Porque saben que hay abejas, pero siempre están pensando que es la que pica. A medida que te vas alejando hacia la periferia de la ciudad, sí empiezan a saber, sí, esta es la zamurita y tienen nombres. Esta es la guanota, esta es la erica, este es el pegón y así. Entonces, dependiendo de qué tan urbanos estemos dentro de la ciudad o más hacia las afueras, el conocimiento sobre las abejas es mayor o menor. Ay, qué interesante eso. Creo que sí hace falta información. De hecho, yo investigando para el programa fue que me di cuenta también de esto de las abejas sin aguijón. Bueno, ya tú nos adelantaste que trabajas con abejas meliponinas, que son las que no tienen aguijón. Estas no son tan conocidas como estaba mencionando ahorita. Cuéntanos, por favor, más sobre este grupo. Ya sé que mencionaste lo de los saquitos donde hacen las colmenas, pero... Bueno, estas abejas, son nuestras abejas. O sea, la abeja Apis mellifera, que es la que llegó con la colonia, es como la gallina, el perro, el gato, todos estos animales que llegaron que son parte de nuestras dinámicas, pero que llegaron en ese momento. Las abejas nativas están desde siempre, o sea, las hemos aprovechado, las poblaciones indígenas las han aprovechado desde siempre y las siguen aprovechando. Y bueno, son unas abejas maravillosas porque yo creo que son como una simbología de nuestra diversidad. Porque ellas son, como decías al principio del programa, de muchas maneras. Son verde metalizado, peludas, sin pelos, negras, con rayas, sin rayas, grandes, chiquitas. Hay de 2 milímetros en Caracas. Una abeja de 2 milímetros que le llamamos lambeojo. O hay abejas de 3 milímetros. Hay pegones que muerden muy duros, otros son más tranquilitos. Yo, por ejemplo, la mayor parte de las abejas nativas que crío son pegones. Es un grupo de pegones que se usa en toda la cuenca del Caribe para criarlas. Y yo produzco propóleo, que es una sustancia maravillosa que producen todas las abejas, que recogen del brillo de las hojas. Entonces, una de las cosas que hacemos para que la gente las conozca es... yo llevo las colmenas a las comunidades y a las ferias. Ahorita que viene diciembre voy a estar en feria, entonces llevo las abejas para que la gente las vea. Y en algunas ferias las suelto. Entonces ellas van y pecorean, que es la actividad de buscar alimento de las abejas, y buscan polen, néctar y van y vienen. Y la gente las ve entrando y saliendo. ¡Ay, qué impresionante! Sí. Y como no pican, bueno, están ahí. La gente, todo el mundo en algún momento de su infancia fastidió una colmena de abeja nativa, de abeja meliponini. Pero no sabía, pensaba que eran avispitas. Y que, eso era una abeja y yo la estuve fastidiando. Yo pensaba que picaban. Bueno, ya nos has adelantado un poquito, pero por favor cuéntanos del proyecto Mis Vecinas las Abejas. Bueno, Mis Vecinas las Abejas, como dice el nombre, la idea es entendernos en la ciudad desde la vecindad con la diversidad biológica. O sea, las abejas, la diversidad biológica no está allá en la lejanía de los tepuyes amazónicos o en los llanos, no, la diversidad biológica comienza aquí en la ciudad hay diversidad biológica. Y entendernos desde la diversidad nos permite, yo creo que es un reto que tenemos para, digamos, pasar esta crisis climática que tenemos, es entendernos desde otra manera. Y esta otra manera es pensarnos desde la ciudad, desde otro espacio, desde entendernos desde la diversidad, sabernos como que, bueno, esa abeja que está ahí no es una amenaza, y si es el caso de la que pica, podría ser una amenaza, pero no la matamos, sino que la mudamos, porque no podemos darnos el lujo de estar mudando estos seres vivos que hacen una de las simbiosis terrestres más grandes del planeta. Entonces, el proyecto lo que quiere es eso, hacer ver las ciudades de otra manera, usando las abejas como simbología. Perfecto.
Para quienes se están recién conectando al programa de hoy, este está dedicado a las abejas y estamos conversando con Pablo Alejandro Pérez, biólogo y coordinador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, enfocado en la conservación de las abejas nativas de la Gran Caracas. Cuando hablas de simbología, ¿a qué te refieres exactamente? Lo que pasa es que las abejas desde siempre han sido un símbolo. En los egipcios, los mayas, los griegos, todas las antiguas civilizaciones, las abejas simbolizan abundancia, pero también simbolizan trabajo. Y yo dije, bueno, pero necesitamos más cosas para poder construir una simbología que nos sirva para superar estos retos del milenio que tienen que ver con la crisis climática. Y uno es que ellas son simbióticas y la cooperación, o sea, la simbiosis es un ejercicio de cooperación y la cooperación es algo que tenemos que empezar a hacer entre todos. Es importantísimo vernos desde la cooperación. La diversidad que no se ve como un valor debería serlo. Totalmente. En todas las escalas, no solo la diversidad biológica, sino en todas las escalas de la diversidad, en lo político, en lo social, en las diferentes escalas, es importantísimo. Luego está el trabajo, que el trabajo es lo único que transforma la realidad. Entonces ellas son símbolo de trabajo, porque eso es lo que realmente ellas trabajan y trabajan y trabajan, y siempre están trabajando. Y la cooperación, bueno, yo creo que lo resaltaría porque ese ejercicio entre las plantas y las abejas, que es lo que sostiene los bosques, que es lo que sostiene los cultivos. Sin las abejas los cultivos no podrían dar los alimentos que nos dan, los bosques no tendrían la resiliencia, porque ellos también funcionan, entre comillas, como una especie de sistema inmune, porque ellas promueven la diversidad genética. Entonces las perturbaciones climáticas, de virus, de bacterias que pueda tener un bosque, cualquier perturbación va a hacer que las abejas van a garantizar que ese bosque sea genéticamente más sano y más resistente a esas dinámicas. En cambio, si es un sistema todo clonado, pues la resistencia es mucho menor. Claro. Y la probabilidad de que ocurra una catástrofe es mayor. Entonces ellas le dan muchas cosas a la humanidad y a la naturaleza. Y es impresionante porque tú las ves así tan pequeñitas y realmente tienen un peso súper importante en la vida tal cual como la conocemos. Sí, ellas son, una de las cosas que yo le cuento a los niñitos es que ellos son un superorganismo. Ellos son un organismo separado en partes. Y eso es muy bonito porque nosotros como sociedad también somos un superorganismo, funcionamos como un todo separado en partes. Y que eso funcione real y que esa cooperación y esa sinergia, que es otra cosa que yo les explico, la sinergia es otra cosa que debería ser un valor. Entonces les digo, mira, las abejitas hacen sinergia entre ellas y la sinergia es la capacidad que tienen los seres vivos o cualquier dinámica que cuando trabajan en equipo son más eficientes. Total. Y eso es una de las cosas maravillosas de la biología, la sinergia, una cosa así como a los físicos les molesta un poquito, pero biológicamente es maravilloso. Entonces, es eso, las abejitas como no solo porque son importantes a nivel ecológico, sino que simbólicamente nos permiten construir toda una dinámica con los niños, los adultos, que nos ayuda más allá de solo salvar la abeja por salvarla, pues, porque es mucho más que eso. Sí, ¿no? Y te enseña entonces pues de valores realmente, sí. Valores para la vida. He visto que haces talleres de meliponicultura. Cuéntanos un poco de eso, es difícil. Bueno, las abejas nativas como son fauna silvestre, ellas tienen una dinámica, una estrategia que es muy resiliente, entonces ellas son muy resistentes, una especie más que otra. Tienen amenazas que las perturban y las dañan, pero suelen ser muy resistentes. Entonces yo lo que enseño es a manejarlas. O sea, uno tiene la colmena y uno las maneja para poder obtener sus productos sin matarlas. O sea, que sea sustentable. Y bueno, los talleres se los damos a comunidades, porque la idea es que estas comunidades que están periféricas en los bordes de la zona verde con la ciudad, aprovechen las abejas. Y las abejas te obligan, es el único animal que te obliga a mirar el bosque. Porque tú dices, ¿dónde fue mi abeja? Tú a la gallina le pusiste maíz. Tú al perro le pusiste su comida, a la vaca la llevaste a que pastara. Pero la abeja va al bosque. Y son muchas abejas de muchas especies y van a muchas plantas del bosque. Entonces la miel, una gota de miel refugia una cantidad de especies, refugia un bosque. Pues entonces las abejas te obligan Entonces nosotros enseñamos a cuidar el bosque a través de la cría de
de estas abejas. Impresionante. Para los que apenas se unen a nuestra conversación, estamos hablando el día de hoy sobre las abejas. En el estudio nos acompaña Pablo Alejandro Pérez, biólogo y coordinador del proyecto Mis Vecinas las Abejas. Pablo, ¿cómo tenemos que actuar si nos conseguimos entonces una colmena de abejas? ¿A quién tenemos que acudir? Bueno, hay una red de apicultores y meliponicultores en Venezuela que trabajamos con movilización de abejas, las llamamos rescate, aunque realmente estamos moviéndolas, no las estamos, o sea, generalmente las matan, los bomberos en Venezuela suelen matar, pero estamos trabajando con varios grupos de bomberos para que lo dejen de hacer. De hecho, yo vengo ahorita de la Universidad Central, con los bomberos de la Universidad Central, que hay unas abejas, y entonces en el Instituto de Medicina Experimental me llaman para que, oye, no queremos que los bomberos los maten, ven tú para que lo hagas con los bomberos. Entonces yo le hice un taller hace 2 años a los bomberos universitarios y les doné unos trajes, eso junto con el apoyo de un fondo del Ministerio de Ambiente. Y logramos que ellos empezaran. Entonces, bueno, todavía no hemos logrado que las dinámicas se regularicen, pero lo ideal es que llamen a alguno de los... en Caracas está Miel y Panela, está Api Rescate, está Mis Vecinas las Abejas, están los bomberos universitarios, los de la Santa María ya han hecho movilizaciones, los de la Central están practicando, los de la Simón Bolívar también. Entonces la idea es que si lo hacen los bomberos o lo hacen estos grupos que realmente prestamos un servicio, no las maten, sino que las movilicemos. Y si estás en Laras, ahí está otro grupo. Si estás en los Andes, hay otros grupos. Entonces, bueno, si nos escriben, si están en otra parte del país y nos escriben, yo le digo, mira, en esta parte está estos apicultores. Si no, uno en la red de apicultores uno pregunta, mira, ¿hay algún apicultor que pueda llevarse estas abejas? Y ellos dicen, sí, yo puedo, no puedo, y así coordinamos. Pero la idea no es matar abejas. Chévere. Y entonces, ¿cómo los conseguimos en Instagram a ustedes? Bueno, en el Instagram es Mis Vecinas las Abejas. Perfecto, está sencillito. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido una conversación súper informativa y, bueno, lo que mencionaba antes, son organismos tan pequeños y al mismo tiempo son como indispensables para la vida cotidiana de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Sí, es así. Ecotips. Cuidar las abejas en la ciudad es más sencillo de lo que crees. Puedes plantar flores nativas ricas en néctar y polen en tu jardín o en el balcón. También evitar el uso de pesticidas optando por métodos naturales y crear refugios como hoteles para abejas o espacios con madera y tierra donde puedan anidar. Además, puedes ayudar informando a tus amigos sobre la importancia tan grande que tienen estos organismos. Además, las abejas meliponinas son uno de los grupos de abejas sin aguijón, pertenecientes a la tribu Meliponini. A diferencia de las abejas melíferas, las meliponinas tienen un aguijón atrofiado, por lo que no pueden picar, aunque se defienden bastante bien mordiendo si se sienten amenazadas. Son excelentes polinizadoras y desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad, ayudando a la reproducción de muchas plantas tropicales. Además, producen una miel especial, conocida como miel melípona, que es muy valorada por sus propiedades medicinales. Y ya saben que si les interesa conocer más sobre las abejas, deben seguir a Mis Vecinas las Abejas en Instagram. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo de www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y dar clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazawa y nos vemos la próxima semana para hablar del águila arpía.